La vida tiene esa forma peculiar de deslizar la verdad detrás de una sonrisa, ocultando secretos detrás de miradas fugaces que, si no prestas atención, se pierden en el ruido del día a día. Soy Jav, y siempre pensé que podía leer entre líneas, pero lo que aprendí es que a veces las líneas son más profundas de lo que uno imagina. Mi cuñada, Karen, con su porte de reina de belleza caída en desgracia, siempre tuvo ese aire de misterio. Como si detrás de cada ola y adiós hubiera un código esperando ser descifrado. Y Rachel, mi querida esposa, era la luz del día, transparente como el cristal y franca como el sol del mediodía. Era un sábado cuando Karen nos dejó a su hija, Lily, una pequeña con ojos de ciervo y una sonrisa que iluminaba la habitación, prometiendo ser el sol en un fin de semana nublado. Vamos a necesitar que la cuides este fin de semana, Jav, me dijo Karen con su voz de ensayo. Tengo esa gran conferencia fuera de la ciudad, ¿recuerdas? Claro que no recordaba. Pero eso no importaba. Por supuesto, Karen. Lily siempre es bienvenida aquí. Lily llegó con su juego de mesa favorito bajo el brazo y una mirada que me dijo que tenía más historias que contar que las que su juego podía contener. Mira, tío Jav, te voy a ganar de nuevo, dijo con esa confianza inocente que solo tienen los niños. Eso está por verse, campeona, respondí mientras preparaba el tablero. Y entonces, en medio de un movimiento ganador, dejó caer las palabras como si fueran piezas del juego, te voy a extrañar. Ese te voy a extrañar resonó en mi cabeza. ¿Extrañarme? Lily, estaré aquí todo el fin de semana. ¿A dónde crees que voy a ir? Ella se mordió el labio, claramente en conflicto. Es que, mamá dice que te irás. Y que ella está ayudando a tío Dev con cosas de adultos. Las palabras me golpearon como un cubo de agua fría. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Qué cosas de adultos?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Lily se encogió de hombros, sus pequeños dedos jugueteando con las piezas del tablero. No lo sé, cosas que hacen que mamá se ría mucho por teléfono. La noche cayó y Rachel se llevó a Lily a la cama, dejándome con mis pensamientos girando como un carrusel. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi suegro. Frank, necesitamos hablar, dije tan pronto como atendió. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Jav, este no es el mejor medio para hablar de ciertas cosas. ¿De qué cosas estamos hablando, Frank? Otra pausa. Es mejor en persona. Te veré mañana en mi oficina. Prepárate, hijo. Y así, con la luna como testigo, me quedé esperando que el amanecer trajera respuestas y no más enigmas. La verdad era un hilo suelto, y yo estaba a punto de tirar de él. La noche se arrastraba lentamente, y yo con ella, dando vueltas en la cama, con los ojos clavados en el techo. A mi lado, Rachel respiraba suavemente, ajena a la tormenta que se avecinaba. Mi mente, sin embargo, era un remolino de preguntas sin respuesta y sospechas recién nacidas. Las primeras luces del alba aún no se asomaban cuando me levanté. El encuentro con Frank, mi suegro, estaba programado temprano y no tenía sentido pretender que podría dormir. Hice café, más por costumbre que por necesidad, y me senté en la cocina, esperando que el calor de la taza me devolviera algo de calma. ¿No puedes dormir? La voz de Rachel cortó el silencio de la mañana. Demasiadas cosas en la mente, admití, sin mirarla. Ella se acercó y apoyó su mano en mi hombro. Está relacionado con lo que Lily dijo ayer. Tomé un sorbo antes de responder. Podría ser. Voy a hablar con tu padre al respecto. Rachel frunció el ceño, preocupada. Si algo te molesta, deberías decírmelo, Jav. Le di una sonrisa triste. Lo sé, y lo haré, en cuanto entienda qué está pasando. En el despacho de Frank. El despacho de Frank era un santuario de justicia, con libros de leyes alineados como soldados en estanterías de madera oscura. Al entrar, Frank me saludó con un apretón de manos más rígido de lo usual.
Jad, gracias por venir tan temprano, dijo, cerrando la puerta tras de mí. No parecía que tuviera mucha opción, respondí, intentando mantener mi voz firme. Frank suspiró, tomando asiento detrás de su escritorio, una barrera entre nosotros. Lo que voy a decirte no es fácil, y me gustaría que supieras que lo lamento. ¿De qué estás hablando, Frank?, pregunté, la ansiedad convirtiendo cada palabra en una carga pesada. Karen no fue a ninguna conferencia este fin de semana. Ella fue a ver a Dad, reveló con una voz llena de pesar. Sentí como si el suelo debajo de mí se abriera. Dad. Mi Dad. Frank asintió lentamente, sus ojos no encontrando los míos. Sí. Parece que han estado viéndose desde hace un tiempo. Tuve mis sospechas, pero ayer, Karen llamó a su madre para decirle que todo había salido según lo planeado. Ella pensó que estábamos todos en la oscuridad. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado con la gravedad de sus palabras. ¿Y por qué no me dijiste nada antes? Esperaba estar equivocado, dijo Frank, con un rastro de la autoridad que siempre lo había caracterizado. Esperaba que fueran solo eso, sospechas. La conversación que siguió fue un torbellino de emociones y revelaciones que no estaba preparado para manejar. Frank habló de lealtades y traiciones, de decisiones y consecuencias. Pero más allá de las palabras legales, había una verdad simple y brutal: mi vida tal como la conocía estaba basada en una mentira. Dejé el despacho de Frank con más peso sobre mis hombros del que había entrado. La confianza que tenía en las personas más cercanas a mí se había esfumado como el humo de mi café matutino. El día apenas comenzaba, y ya sentía que había vivido una eternidad desde aquella partida de juegos con Lily. Era hora de enfrentar la verdad y las consecuencias de lo que vendría después. La oficina de Frank era un bosque de legajos y libros, un refugio de papel y cuero donde la verdad y la ley se entrelazaban como viejos amantes. Allí me encontraba yo, un hombre en busca de respuestas en el lugar donde se suponía que residían todas las respuestas. Frank, esto es mucho, dije, mientras mis dedos encontraban los bordes de la silla frente a su escritorio, buscando algo sólido en un mundo que de repente se sentía hecho de humo. Frank me miró por encima de sus lentes, sus ojos grises eran dos lunas llenas de tristeza. Lo sé, Jad. Yo debería haber hablado antes. Lo siento, hijo, lo siento de veras. Me hundí en la silla, sintiendo como la gravedad de la situación me anclaba al suelo. ¿Cómo pasó esto? Dave y Karen, ¿cómo pudo haber pasado esto bajo nuestras narices? La verdad a menudo se esconde en las sombras del día a día. Las largas horas de trabajo, los viajes de negocios, las conferencias. Frank se detuvo, tomando aire como si cada palabra le costara. Creo que empezó hace un año, en la boda de tu primo. Karen y Dad, hubo una conexión. Después de eso, se las arreglaron para encontrarse. Mis manos temblaban, un temblor que parecía querer propagarse a todo mi cuerpo. Y Lily, ella sabía algo. No mucho, Frank continuó. Solo que su madre se ausentaba y a veces mencionaba a Dad. Los niños, ellos perciben más de lo que decimos. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Y nosotros percibimos menos de lo que ellos entienden? ¿Qué hago ahora, Frank? Él se levantó y caminó hacia mí, colocando una mano firme en mi hombro. Confronta a Dad. Es lo que Rachel querría que hicieras. Rachel, repetí su nombre como un mantra, una oración, una súplica por normalidad. No sé cómo decirle a Rachel. Será difícil, pero ella es fuerte. Y tú también lo eres. A veces, la vida nos obliga a enfrentar tormentas que nunca imaginamos posibles, dijo Frank, su voz un faro en la neblina. Salí de la oficina de Frank sintiéndome como si cada paso me llevara más lejos de la vida que había conocido y más cerca del abismo de lo desconocido. La verdad y la confianza, esos eran los cimientos de cualquier relación, y ambos se habían quebrado bajo mis pies. Con el peso del conocimiento, ahora debía enfrentar a Daddy,
de alguna manera, encontrar las palabras para revelar la devastadora verdad a Rachel. Era hora de enfrentar el espejo de la realidad y ver qué reflejaba. El mundo, antes tan firme bajo mis pies, ahora parecía estar hecho de arenas movedizas. Caminé desde el despacho de Frank hasta nuestro hogar, cada paso un eco de la conversación que todavía resonaba en mi cabeza. Confronta a Deb, me había dicho Frank. Pero ¿cómo confrontar a alguien cuando sientes que el suelo podría tragarte en cualquier momento? Llegué a casa y encontré a Deb en la sala, inmerso en su tablet, probablemente envuelto en otra de sus reuniones importantes. Ahora, cada palabra suya me parecía una mentira, cada gesto, una farsa. Deb, tenemos que hablar, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Él levantó la vista, una ceja arqueada en sorpresa. ¿Pasa algo, Jad? Pareces serio. ¿Dónde estuviste realmente la semana pasada, Deb? Pregunté, cruzándome de brazos, una débil barrera contra el torrente de emociones que amenazaba con desbordarme. En la conferencia en Denver, lo sabes, respondió él con tranquilidad, pero había una corriente subterránea de nerviosismo en su voz. ¿Y si te digo que sé que no es verdad? Las palabras se deslizaron entre mis dientes apretados, cargadas de desafío y dolor. Deb dejó la tablet a un lado y se levantó lentamente. Jad, no sé de qué estás hablando. Estoy hablando de Karen, dije. Y ahí estaba, el destello de culpa en sus ojos antes de que pudiera esconderlo. Estoy hablando de mentiras y traiciones. Hubo un momento de silencio, un vacío en el que parecía que incluso el aire esperaba su respuesta. Es complicado, murmuró finalmente. Complicado, repetí la palabra como si fuera ajena a mi lengua. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Jad, como empezó, y entonces se detuvo, como si las palabras correctas se hubieran evaporado. No, Ed. Necesito la verdad. La completa verdad. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Deb se pasó una mano por el cabello, sus ojos ahora en cualquier parte menos en mí. 1 año, admitió, su voz un susurro de derrota. 1 año, repetí, y con esas palabras sentí el peso del tiempo perdido, de los momentos robados. ¿Por qué, Deb? ¿Por qué ella? ¿Por qué mentir? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer oír más de sus respuestas. Deb se hundió en el sofá, su postura de hombre seguro y exitoso desmoronada. No lo sé, Jad. Comenzó como algo casual, pero se salió de control. ¿Y eso justifica todo? ¿Destruir nuestra familia? El enojo burbujeaba dentro de mí, buscando una salida. No, por supuesto que no. Pero sucedió. Y ahora no puedo dar marcha atrás al reloj, dijo él, mirándome finalmente. En sus ojos vi el reflejo de nuestra vida juntos, fracturada y distorsionada. Me alejé de él, necesitando espacio para respirar, para pensar. Tienes razón en una cosa, Deb. No puedes dar marcha atrás al reloj. Pero yo puedo decidir cómo pasar mi tiempo en adelante. Salí de la sala, dejándolo solo con su remordimiento. Las palabras de Frank me resonaban en la mente. A veces, la vida nos obliga a enfrentar tormentas que nunca imaginamos posibles. La tormenta estaba aquí, y yo estaba en el ojo de ella, buscando la forma de reconstruir desde la destrucción. El sol ya se había puesto cuando reuní el valor para enfrentar a Deb. El silencio en la casa era tan denso que cada tic del reloj de pared sonaba como un grito. Encontré a Deb en la cocina, su espalda hacia mí, mirando por la ventana al jardín oscurecido, quizás buscando su propia escapatoria. Deb, empecé, clavando mis ojos en su reflejo sobre el cristal, no podemos seguir fingiendo que todo está bien. Se volvió, y en ese momento vi toda la verdad escrita en su rostro, la culpa, el miedo, la indecisión. Jad, No, déjame hablar, interrumpí, mi voz temblorosa pero decidida. Toda mi vida, creí que la honestidad y la confianza eran negras o blancas, sin espacio para grises. Pero esto
Esto es una traición de todo lo que creíamos, de todo lo que construimos. Él tragó saliva, buscando palabras que sabía que no podrían sanar las heridas abiertas. Jav, lo siento, realmente lo siento. Nunca quise hacerte daño. ¿Lo siento? ¿Eso es todo? ¿Cómo crees que eso arregla las cosas? Dije, las palabras se derramaban con la fuerza de un torrente. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de Rachel? ¿Qué hay de la vida que supuestamente estábamos construyendo juntos? Él bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Pensé que podría mantenerlo separado, que podríamos seguir adelante. ¿Seguir adelante? Mi risa fue corta y sin alegría. ¿Crees que podemos simplemente seguir adelante después de esto? Has destrozado todo, Dev. Hubo un largo silencio. Podía oír el zumbido del refrigerador, un contrapunto absurdo a la gravedad de nuestra conversación. ¿Y qué hay de Karen?, pregunté. ¿Ella sabe qué sabemos? Sí, admitió finalmente. Y está tan asustada como yo de las consecuencias. ¿Consecuencias? Repetí. Sí, habrá consecuencias. Porque esto no se trata solo de ti y de mí. Se trata de Rachel, de Lily, de toda la familia que pensábamos que teníamos. Dev finalmente levantó la mirada, su expresión una mezcla de súplica y desesperación. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, Dev. Pero lo primero es hablar con Rachel. Ella merece saber la verdad, dije, sintiendo una punzada en el pecho al pensar en el dolor que le esperaba. ¿Quieres que esté contigo cuando le digas?, preguntó, una oferta que sonaba tan inútil como un paraguas en medio de un huracán. No, dije rápidamente, casi con demasiada fuerza. Esto es algo que debo hacer solo. Tú ya has hecho suficiente. Dave asintió, su postura derrotada. Entiendes que esto no significa nada para mí, ¿verdad? Fue un error, un terrible error. Pero un error que no puedes deshacer, respondí. Un error que cambiará nuestras vidas para siempre. Me alejé, dejándolo solo con sus pensamientos y su culpa. Ahora tenía la tarea más difícil por delante, decirle a Rachel que el mundo tal como lo conocía se había desmoronado. Era una conversación que cambiaría el curso de nuestras vidas y no había forma de prepararse para eso. En el espejo del pasillo, vi el reflejo de un hombre al que apenas reconocía, un hombre al borde de una nueva realidad dolorosa. Los días que siguieron fueron un torbellino, pero finalmente llegó el momento de la calma después de la tormenta. Rachel y yo estábamos sentados en el porche trasero, mirando cómo el crepúsculo teñía el cielo de matices de rosa y naranja, una belleza que contrastaba con el caos reciente. ¿Cómo estás hoy?, preguntó Rachel, su voz suave, pero con la firmeza que siempre la caracterizó. Estoy manejándolo, respondí, tomando un sorbo de café para calentar la garganta tensa por la angustia. ¿Y tú, cómo te sientes? Ella suspiró, mirando hacia el horizonte. Cada día es un poco mejor. Estoy tratando de no dejar que la amargura se apodere de mí. Después de todo, aún tengo que pensar en Lily. Lily, ella no tiene la culpa de nada de esto, dije, pensando en cómo una revelación tan inocente había desencadenado tal cambio en nuestras vidas. Lo sé, asintió Rachel. Ella es solo una niña que ama a su madre y a su tío. Estamos haciendo lo correcto al mantener las cosas amables por su bien. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Luego, Rachel se giró hacia mí. Jav, hay algo que necesito decirte. A pesar de todo, estoy agradecida. ¿Agradecida?, repetí, sorprendido. Sí. Porque has manejado esto con una gracia y una fuerza que no sé si podría haber tenido, explicó. Y eso me ha hecho darme cuenta de que tenemos algo que vale la pena luchar. Esas palabras encendieron algo en mí, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Rachel, tú siempre has sido mi roca, la razón por la que lucho, la razón por la que creo que podemos superar esto. Ella tomó mi mano,
entrelazando sus dedos con los míos. Y lo haremos, juntos. Pero hay algo más, algo que necesitas saber. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué es? Karen me contactó. Quiere hablar, quiere disculparse. Una oleada de emociones se apoderó de mí. ¿Y qué le vas a decir? Voy a escucharla, dijo Rachel con determinación. Porque si vamos a salir de esto como una familia, como personas que aún se respetan, necesitamos perdonar, aunque no podamos olvidar. Así que, esto no es el fin, entonces, pregunté, casi con miedo de su respuesta. No, Jad. Es un nuevo comienzo. Un renacer de las cenizas, dijo ella con una sonrisa triste pero esperanzada. Nos levantamos, nuestros pasos nos llevaban de regreso a la casa, hacia una noche que ya no parecía tan oscura. El proceso de reconstrucción sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos enfrentarlo. Vamos a reconstruir, paso a paso, le prometí. Juntos, agregó ella. Y así, con las últimas luces del día desvaneciéndose, caminamos hombro con hombro, listos para enfrentar lo que vendría con la salida del sol. Habíamos perdido mucho, pero en medio de esa pérdida, encontramos la fuerza uno en el otro, una fortaleza renovada que nos llevaría a través de los días venideros.